Ya, entonces comenzamos la clase. Ah, no sé si me presenté, pero mi nombre es Pía Pérez y tengo el gusto de hacer este curso, el privilegio, la verdad, de hacer este curso junto con mi esposo Omar Morales. Está en este día viernes 13 de marzo, la verdad, me corresponde a mí hacer la clase, pero ya los que no conocen a Omar ya tendrán la oportunidad de también en otras ocasiones también ver las clases de él. Bueno, ahí nos vamos turnando. Bueno, este curso busca que nosotros podamos conocernos plenamente a nosotros, de una forma práctica, no teórica. Y para que cualquier persona se conozca a sí misma, vamos a tener que ir un poco conociendo nuestros centros, ¿ya? Nosotros como seres humanos, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico, indiscutible. Lo miramos generalmente, todas las personas tienen un espejo y lo miramos en las mañanas o no lo miramos en el espejo y sabemos que tenemos un cuerpo físico. Pero eso, el cuerpo físico, bueno, tiene dos brazos, una cabeza, las piernas, los que tienen piernas, en fin, un cuerpo físico común y corriente. Eh, pero eso es lo que vemos de este cuerpo. Internamente, nosotros estamos constituidos por 7 centros. ¿Qué quiere decir eso? Que en la columna vertebral, en ciertos puntos de la columna vertebral, existen 7 centros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay en cada centro, en cada punto de la columna vertebral, en cada punto de la columna vertebral, como la palabra lo dice, es un centro, se centra cierto tipo de energía, ¿ya? Por ejemplo, el primer centro que nosotros tenemos, vamos a conocer, que está en el coxis, es el centro sexual. Luego, un poquito más arriba, a la altura del hueso sacro, nosotros vamos a conocer que tenemos un centro que es el centro instintivo. Luego, un poquito más arriba, a la altura del ombligo, nosotros tenemos un centro que es el emocional inferior. Luego, a la altura del corazón, tenemos otro centro, el cuarto, que es el centro intelectual inferior. Aquí, a la altura de la laringe, hay otro centro, que es el centro motor. El sexto centro, que lo vamos a conocer como emocional superior, está no en la columna, sino está en la glándula hipófisis, ¿ya? Y el séptimo centro está en la glándula pineal. Los primeros 5 centros, los que están desde el coxis hasta la laringe, los vamos a conocer como centros inferiores. Y estos que están acá arriba, el emocional superior y el intelectual superior, los vamos, que están en la pineal, son centros superiores. ¿Por qué los llamamos inferiores a estos 5 y superiores? Porque justamente nosotros, cada uno de estos centros, como yo decía, maneja cierta energía. Por ejemplo, el centro sexual maneja la energía sexual de un ser humano, de cualquiera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sentimos, no sé, queremos estar con nuestra pareja y sentimos un deseo, la libido, que nos lleva a unirnos, la verdad es que ese centro, o sea, esa energía, es la energía sexual que se pone en actividad, ¿ya?
Luego, si nosotros, por ejemplo, deseamos, no sé, deseamos tener una casa, deseamos, no sé, pues, terminar una carrera, los deseos, cuando nosotros se activa un deseo de otro estilo, que no tiene que ver con la unión sexual, se pone en actividad la energía vital del centro instintivo, ¿ya? Espero que me estén poniendo atención porque voy a poner una imagen para que sea más comprensible la integración de esta clase. ¿Ya? Ahí está la imagen. Entonces, el segundo es el centro instintivo, ¿ya? Y esto maneja la energía vital de una persona. El tercero, que era el centro emocional, maneja la energía emocional, nos hace sentir emociones, alegría, tristeza, pena, ¿ya? El cuarto, que es el intelecto, el centro intelectual inferior, nos permite pensar, imaginar. Por ejemplo, cuando a uno le leen un cuento cuando es niñita, hay personas que se imaginan todo. Esa energía que se está poniendo en actividad es la energía del pensamiento, energía mental. Y la energía motor, que es la última, que es el centro motor, está asociado a lo que nosotros decimos y a lo que hacemos, ¿ya? Entonces, estos 5 centros son inferiores, y acá en este curso le llamamos centros inferiores. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto en otra clase que tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego. El ego son todos nuestros defectos. Las personas, queramos o no queramos, sentimos rabia, sentimos envidia, sentimos celos, sentimos lujuria, o sea, el deseo por cualquier pareja o por cualquier, en mi caso, hombre. Sentimos una atracción sexual al ver una imagen de una persona. Eso es lujuria. Eh, eh, todos esos defectos, la impaciencia, en fin, tantos defectos que tenemos como seres humanos, se manifiestan en estos centros inferiores, en el centro sexual, en el centro, ¿cómo se llama? Instintivo, en el centro emocional inferior, en el centro intelectual superior y en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, nosotros tenemos que hacernos capacitarnos en descubrir a nuestros pensamientos y saber cuándo se están manifestando y saber que un pensamiento, una emoción, un deseo, lo que hablo o lo que, ¿cómo se llama? O lo que hago son energías distintas, no son la misma energía. Por ejemplo, cuando yo pienso, para pensar, no sé, 2 más 2 son 4, ese pensamiento que generé, 2 más 2 son 4, lo hice con una energía mental. Si yo me pongo contenta porque me dieron una noticia, esa alegría que siento porque me dieron una buena noticia es una energía emocional. Si yo veo a alguien ahí guapísimo o guapísima y me siento atraída por esa imagen o por cómo habla, eso, cuando yo siento esa atracción, ocupo mi energía sexual para sentir esa atracción. Si yo, por ejemplo, voy y deseo comerme unas papas fritas, porque me encantan, estoy ocupando el deseo, la energía vital. Entonces, nosotros y cualquiera cuando quiere conocerse, tiene que tener claridad de qué energía está ocupando su máquina. Una persona no puede ser consciente, que es lo que busca este curso, que nosotros nos transformemos en personas conscientes, primero si no conocemos nuestros centros y cómo funcionan durante el día. Un ejemplo, nosotros tenemos una casa en algún lugar, ¿cierto? Y cuando
Y cuando, por ejemplo, nosotros, no sé, sacamos agua porque queremos lavarnos las manos, sabemos que estamos ocupando agua y no vamos, y cuando queremos cocinar ocupamos gas, otro tipo de energía. Y cuando, no sé, llegó la noche y queremos encender las luces, sabemos que vamos a ocupar electricidad y no se nos va a ocurrir encender la cocina para que llegue luz. No, nosotros sabemos si queremos que llegue luz, tenemos que encender el interruptor. Sabemos qué encender si queremos que se encienda las luces de una habitación y nos vamos a la cocina y sacamos agua. Ese manejo, esa claridad de qué tipo de energía es lo que pretende esta clase, que nosotros sepamos que tenemos cierto tipo de energías que son distintas. Y, por otra parte, el conocimiento de nosotros mismos se va a focalizar en conocer la actividad de los centros, de estos 5 centros inferiores, ¿ya? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? Emocional inferior. ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Cómo me siento cuando tal vez estoy en interacción con el sexo opuesto? Ahí estamos cuando nosotros en la vida diaria estamos en interacción con las cosas o con las personas, estos centros que yo estoy mencionando se ponen en actividad con lo que recibimos, las impresiones que recibimos de afuera. Si yo veo tal vez mi casa sucia, y a mí no me gusta mi casa sucia, me gusta tenerla limpia, quizá esa impresión de ver mi casa sucia me da una rabia, me molesta. ¿Y qué se activó ahí? ¿Qué energía mía? Ah, tengo una emoción de rabia, me molesta ver mi casa sucia. Por lo tanto, lo que se pone en actividad es una energía emocional. Si digo, pucha, las personas son desconsideradas y no cuidan el aseo, lo que estoy pensando, estoy haciendo trabajar o estoy ocupando para generar esa idea, esa afirmación con respecto a las personas con las cuales convivo y las califico de que no son consideradas porque tienen sucio, estoy ocupando una energía mental del pensamiento. Si en ese momento también deseo que no esté así mi casa, sino que esté limpia, estoy ocupando energía vital. Pero imagínense, llega alguien a la puerta, guapísimo, o recibo una llamada telefónica en esos momentos, y la voz me parece muy atractiva. Al escuchar esa voz, se activó una energía de atracción con respecto a esa persona. ¿Y cuál es? La energía sexual. Entonces, durante el día, nosotros en relación con lo que hacemos, se están activando estos centros. Al ver algo que nos gusta como está, al recibir palabras de ciertas personas y de todas las personas, están poniendo en actividad los centros. Y ese es el conocimiento que nosotros necesitamos, saber qué está pasando en cada centro. Eso se logra como activando la autoobservación. La autoobservación es una facultad que nosotros tenemos que permite que una persona se empiece a conocer. Pero para que una persona se empiece a conocer, tiene que cambiar la forma en que vive. ¿Cuál es la forma en que nosotros vivimos? Nosotros la forma en que vivimos es que solo miramos hacia afuera. Veo a alguien y digo, no sé, esta persona está bien vestida. Veo a otra persona y digo, esta persona que se viste mal. Veo mi casa sucia y digo, pucha, está sucio, me molesta. O voy por la calle y opino
de las personas, que las cosas están caras o están baratas, opino de las personas, de las noticias, de cómo son los periodistas, de cómo es la televisión actual, de tal música, en fin, opino. Cuando nos, esa forma de vida que nos lleva a mirar y a ver solo lo que hacen los demás o las cosas por fuera, es una forma de vida que no permite el conocimiento de sí mismo. Permite conocer por fuera lo que ocurre por fuera, lo que hacen las personas por fuera, cómo yo creo que deberían ser las cosas por fuera o cómo no opinar. Pero cuando una persona quiere conocerse a sí misma, tiene que, además de mirar hacia afuera, mirar lo que ocurre en sus centros. Y eso no está incorporado innatamente en nosotros. Es algo que nosotros vamos a tener que incorporar como forma de conocernos. Si queremos conocernos, vamos a tener una forma nueva de vivir, de experimentar la vida. Entonces, cuando yo veo, no sé, a una persona y me cae simpática o agradable, si yo conversé con alguien, me cae bien, ¿cierto? Y lo único que yo sé es que me cayó bien esa persona o me cayó mal. Listo. Pero cuando nosotros logramos activar la facultad de la autoobservación, logramos ver qué ocurrió en nuestros centros cuando apareció esa persona y la vi por primera vez, o la veo y me sonrió y ya me cayó bien. Y me dijo unas palabras suaves y la encontré amorosa o amoroso. Y me dijo, qué gusto de verte. Y me pareció tan amable, tan educada. Entonces uno va a percibir que esa forma de que a uno le sonríen, que le digan una cosa, esas palabras a uno le agrada y haces, a través de que está recibiendo esa sonrisa, se dio cuenta que le agradó, que está recibiendo esas palabras que le agradó, no es que lo supone, sino que en el instante se da cuenta que esas palabras, porque se está autoobservando los centros, hacen sentirse agradable. El tono de voz con que me habló me agradó. Ese tipo de voz me gusta. Esas palabras pronunciadas así me hacen sentir bien. Y ahí voy a conocer que eso, cuando cierta persona se comporta y tiene esas formas de hablar, es que causa mi simpatía mecánica. En cambio, si llega una persona y me dice, bueno, ¿qué está haciendo acá? ¿En qué la puedo ayudar? ¡Ah! Chuta, ya. Yo digo, esa persona era bien pesada. Chuta, no me cayó nada de bien. Pero ¿por qué? Si una persona se está autoobservando, tal vez descubra que la persona la miró fija, que la miró de pie a cabeza, y esa mirada la como que despectivamente, y eso ya no le gustó. Que le hubo un tono muy imperativo, y eso tampoco le agradó. Y que también más encima ni siquiera le dijo, ¿cómo se llama? Hola, buenos días, no fue cordial, lo que uno espera. Y eso tampoco le gustó. Entonces nosotros, y tal vez dije, qué maleducada. Entonces, cuando nosotros estamos interactuando con las personas y las cosas en la vida diaria, vamos a tener que saber cómo se pone en actividad cada centro. Si eso que recibí me agradó. Y, muy importante, nosotros vamos a tener que cuestionarnos si es que eso que yo estoy sintiendo, que estoy descubriendo, que son esas palabras agradables, es de mi conciencia, y esto es una pregunta muy importante que vamos a tener que integrar en este descubrimiento de los centros, ¿cómo se llama? ¿Y para qué?
Porque imagínense, yo sí me hago esta pregunta, esto que yo estoy sintiendo, voy a poner primero el ejemplo de esa persona como que me cayó mal por cómo me habló. ¿Esto será de mi conciencia? ¿Será que mi conciencia, si alguien habla mal, yo voy a sentir antipatía por esa persona? En cambio, si alguien me habla bien de tal forma, me simpatiza. Sí, es la conciencia que frente a cierta gente responde así y a otras, que tiene otras formas, responde de tal forma. Esa pregunta, en la medida que nosotros durante el día llevamos la atención hacia nuestros centros, vamos a ir, vamos a tener la capacidad de discernimiento. Cuando es una emoción, un pensamiento egoico, o cuando es un pensamiento de la conciencia. Esa capacidad de discernir cuando es un pensamiento, una emoción, un deseo de la conciencia o del ego, necesitamos desarrollar, ¿ya? Por otra parte, es bueno saber que estamos hablando de los inferiores, el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional inferior, el centro intelectual inferior y el centro motor, que son las palabras y las acciones, tienen una energía limitada. Nosotros no gozamos de energía ilimitada, diaria. En la clase anterior vimos que cuando se estaba hablando del desdoblamiento astral, cuando nos vamos a acostar, se separa el astral y queda el cuerpo físico acá. Y eso permite que se regenere y uno amanezca con energía renovada. Generalmente uno no despierta como amaneció, se acostó cansada y despierta con energía. Eso es lo normal que le ocurre a la mayoría de las personas. Nos acostamos porque hicimos actividades, algo hicimos, y nos acostamos con cierto cansancio que nos da sueño. Y despertamos renovados, con energía. Esa energía diaria que recibimos es limitada. No es que podamos pensar lo que queramos y no va a pasar nada todo el día. No es que podamos sentir todo tipo de emociones y no va a pasar nada. No, tiene un límite. Es así como le dan cuando tiene un sueldo, tiene un límite mensual, dinero a gastar, que no es ilimitado, que uno no se puede comprar todo lo que quiere, no puede gastar todo lo que quiere, porque tiene un límite. Igualito, nosotros cuando nos levantamos en las mañanas tenemos un límite de energía emocional, un límite de energía sexual, un límite de energía mental, motora. No es ilimitada la energía de un ser humano. Entonces, cuando una persona está permanentemente pensando, lo que ocurre es que, como es limitada la energía del pensamiento, esto en algún momento, si piensa, se agota. Si siente emociones de alegría, tristeza, de diversión, que esto, que lo otro, todo lo emociona, se va a agotar esa energía emocional diaria. Si desea, va al supermercado, todo lo que ve lo desea, esa energía también se va a agotar. Y si ve puros chicos guapos que los desean, o que simpático, que agradable, que bien como se viste, y eso causa una atracción, que se activa el deseo sexual, se va a gastar se va a gastar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, por ejemplo, el centro mental, el centro intelectual, perdón, inferior, terminamos de pensar, pensamos, y ocupamos toda esa energía del pensamiento, luego, cuando ya se acaba esa energía del pensamiento, ocupa la energía sexual. La energía sexual, a diferencia de las otras que he mencionado, es muy distinta, es mucho más potente. ¿Por qué? Porque la energía sexual
permite crear. Yo pensando no puedo crear hijos. No. El deseo sexual que me lleva a unirme con un hombre y tener el deseo de unirme a un hombre, eso lleva a que se genere la vida en la unión sexual. Si no hay deseo sexual, nadie se une sexualmente. Tiene que haber un deseo de unirse. Y ese deseo es la energía sexual, que como consecuencia genera vida. La energía emocional no genera vida. Es una energía no tan potente. No genera que se plasme otro ser humano. No genera algo físico. No genero un, ¿cómo se llama? Un mouse, no genero un televisor, o si yo pienso, no sé, en, ¿cómo se llama? En una casa, no se plasma la casa. Pero la energía sexual crea a otro ser distinto en la unión con el sexo opuesto. Y eso la hace de una categoría y una potencia distinta. Entonces, por eso, como es más potente la energía sexual y más abundante en cantidad que se nos da diariamente, cuando una persona gasta todo el caudal de energía mental, y como es más el caudal de energía sexual, lo que hace automáticamente nuestra máquina humana es que se va y saca energía sexual para seguir pensando. Eso hace que muchas personas tengan el pensamiento acelerado, que no puedan dejar de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento se cargó con energía sexual. Y como es más potente, lo acelera al pensamiento. Cuando una persona, por ejemplo, gasta su energía motriz, del movimiento, del verbo, de la capacidad de hablar, y empieza, si ya gastó toda su energía, ocurre lo mismo. Va a ir a robarle a la energía sexual. Y al robarle, ¿cómo se llama? Porque ya ocupamos nuestra energía del movimiento motor, de motriz, va a robarle energía, porque es mucho más al centro sexual, energía sexual. Y esto va a hacer que nuestros movimientos sean mucho más rápidos, sea incontrolable el centro motor. Que caminemos aceleradamente y no podamos controlar el centro motor. Que nos gobierne ¿viste que hay personas que caminan muy, muy, muy rápido? Y no pueden parar, no pueden caminar más lento. Eso hace que esa energía, el centro motor se cargó de energía sexual. Ocupó toda la energía motor que tiene a diario y empezó a saquear la energía sexual, que es más potente y hace que sea más acelerado, acelera los centros. Una persona que tiene emociones, muchas emociones diarias, y de repente le da un ataque de pena, y llora, y no puede parar de llorar. ¿De dónde sacó la energía? Del sexo, de la energía sexual. Cuando nosotros estamos con rencores permanentes con alguien, ¿ya? ¿De dónde aparece toda esa emoción que no podemos, que ya y pese que ya podríamos ocupar toda la energía emocional diaria, pero cuando ya se acaba, para seguir ocupando energía emocional, funcionando el centro emocional, la saca del centro sexual y eso hace que se acelere, tengo un aceleramiento de las emociones, no capacidad de gobierno, se aceleran los centros. Nosotros, la mayoría de los seres humanos, pensamos mucho. Tenemos muchas emociones diarias, tenemos muchos deseos y mucho gasto de energía sexual misma. Ese desgaste extremo es lo que nosotros vamos a conocer como el desequilibrio de los centros. Nosotros, cuando queremos hacer una creación, ya vimos esto de
ascender el kundalini, hacer una creación de los cuerpos existenciales del ser, nosotros tenemos que equilibrar los centros. No podemos andar con los centros desequilibrados. ¿Qué quiere decir? Que ocupamos toda la energía mental y para funcionar el centro intelectual ocupa la energía sexual. Que ocupamos toda la energía motor y después el centro motor ocupó toda la energía del centro sexual. No, tenemos que hacer que cada centro trabaje con su propia energía y no le robe energía al centro sexual. La mayoría de los pensamientos que una persona tiene, la mayoría de las emociones, por no decir todas y ser tan categórica que uno tiene, la mayoría de los deseos que uno tiene son del ego. Lo que uno habla generalmente viene desde el ego. Hace generalmente viene desde el ego. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocernos a través de la autoobservación, estar atentos a los centros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir descubriendo el pensamiento. Ese pensamiento, no sé, a veces uno dice, uy, la persona era antipática, listo, como yo decía, pero uno sabe que ese pensamiento no es objetivo, que la persona no es que sea antipática, es que tal vez a mí me cayó mal porque, no sé, me sentí disminuida. Y eso es lo que me hace afirmar que esa persona me cae mal y sentir un desagrado por esa persona. Cuando nosotros nos estamos observando, vamos a ver el pensamiento, ese pensamiento, pero vamos también a ver qué es lo que hay detrás de ese pensamiento que afirma tales palabras. Eso se va a ir desarrollando en la medida que nos autoobservamos y estamos en este ejercicio constante y permanente. Cuando nosotros vamos dándonos cuenta y descubriendo al ego de envidia, de orgullo, de lujuria, y lo vamos eliminando con el poder superior de Dios Madre, ya estábamos viendo en otras clases que nosotros tenemos a una partícula que es Dios Madre y que tiene que ver con los otros centros. Y ahora vamos a hablar de los otros centros. Estos eran los centros inferiores. ¿Por qué eran centros inferiores? Porque aquí se manifiesta el ego. En los pensamientos, en las emociones, en los deseos, en el centro sexual, en los movimientos, en las palabras, centro sexual, centro instintivo, centro emocional inferior, centro motor y centro intelectual inferior. En estos 5 centros se manifiesta el ego. En los 2 que vamos a ver ahora no se manifiesta el ego, ¿ya? Voy a poner una imagen para que puedan ver la información. Estos son los 5 centros, ¿ya? Estos están, como decía, a cierta altura. Aquí tienen la imagen. A la altura del hueso coxis está el centro sexual. A la altura en el hueso sacro está el centro instintivo. En el ombligo, a la altura del ombligo, está el centro emocional inferior. A la altura del corazón, el centro intelectual inferior. Y a la altura del centro motor está a la altura ¿cómo se llama? De la laringe está el centro motor, ¿ya? Y en estos centros, que esta imagen puede ser muy, muy, muy útil para que puedan integrar la información, aquí en estos 5 centros se manifiesta el ego, en pensamiento, emociones, deseos, en sentir deseo por sexual, por el sexo opuesto, pero en los 2 siguientes centros no se manifiesta el ego, ¿ya? Y estos 2 centros, que los vemos acá, uno es el centro emocional superior, que está en la hipófisis, ahí en esa glándula, ahí se ubica, porque los centros son físicos, tienen un asiento físico, ¿ya? Y su asiento físico es la glándula hipófisis. Y el asiento físico del centro intelectual superior es la pineal.
¿ya? Entonces, y estos dos centros no están tomados por el ego, no se puede manifestar el ego. Es más, el centro emocional superior tiene una función. ¿Y cuál es la función? Es la autoobservación, la capacidad de que una persona se pueda observar, conocer a sí mismo, mirar su mundo interior, pero también de juzgar sus propios pensamientos. El centro, y bueno, a todo esto, la energía que maneja este centro es el de la conciencia, y el centro intelectual superior es la conciencia, es la energía que maneja el del espíritu, ¿ya? Y ¿qué más podría estar, estar relacionado con la capacidad de la polividencia, la capacidad de ver todas las dimensiones? Ya en la próxima clase vamos a ver que no existe solo esta dimensión, sino existen otras dimensiones ya superiores. Y esas dimensiones superiores están, y esa capacidad de nosotros poderlas ver, está relacionado con esta glándula que es la pineal. Pero nosotros, estas glándulas y estas funciones no están activas. Como de aquí para abajo gobierna el ego, nosotros no hemos creado, esto no está gobernado por la conciencia, estos centros. No hay posibilidad de que estemos conectados con las partes superiores, ¿ya? Entonces nosotros sí vamos a tener un relacionamiento con la capacidad de autoobservación en la medida que ejercitemos. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, estar en permanente autoobservación de los centros, ¿ya? Y el centro, déjenme, esa, vamos a ver acá, ya. Entonces, nosotros por una parte eh, tenemos que conocer esto, los 5 centros, y tenemos que vigilarlos, y tenemos que aprender a equilibrar los centros, porque cuando nosotros queremos practicar el suprasexo, porque este curso enseña a crear una realidad superior, nosotros el sexo lo podemos ocupar para simplemente placer y diversión. Somos libres y podemos hacer de esta energía que tenemos, de esta energía, lo que se nos plazca. Pero es bueno saber que en la medida que una persona decide hacer usos sálidos de la energía sexual, puede crear una realidad superior, puede crear los cuerpos existenciales del ser, hacer ascender lo que es el kundalini. Pero mientras estén desequilibrados los centros, no hay creación posible que pueda hacer. ¿Por qué? Porque las creaciones de cualquier cosa se hace con energía. Si yo quiero construir ¿cómo se llama? Una silla, tengo que tener una energía que es la madera, una energía condensada que es la madera, tiene que existir una energía para que se plasme, y la tengo que transformar, esa energía que es un árbol, que tenga cierta transformación, cortarlo y aparece una silla. Pero todo se hace con energía. Cuando nosotros queremos hacer un desarrollo completo espiritual y crear lo que son los cuerpos existenciales del ser, esto también necesita energía. Y no sale por energía así como del aire, no sale simplemente porque yo lo deseo, hacer mi kundalini o crear mis cuerpos existenciales del ser y aparecen. Tengo que tener cierta energía y todas las personas tienen energía, pero la ocupan mal. ¿Y qué significa ocuparla mal? Que piensan mucho y por lo tanto saca energía sexual, el centro del centro intelectual saca energía sexual, y al momento de unirse sexualmente, transmutar la energía sexual en pareja, hombre y mujer,
no se puede hacer ascender el Kundalini. No se pueden crear los cuerpos porque no hay energía sexual. La idea es que nosotros podamos durante el día no hacer uso limitado, la emoción, la energía emocional que tenemos, no ocupemos más de esa durante el día. Si tenemos, como decías, tenemos una cantidad de energía motriz que nos permiten las palabras y las acciones, no ocupemos más de esa energía. Si tenemos energía intelectual, usar bien esa energía intelectual, saber cómo la estoy utilizando, ¿para qué? Para que cuando nos vamos a unir sexualmente con nuestra pareja, tengamos posibilidades de crear. Una persona puede estar muchos años tratando de hacer ascender el Kundalini, crear cuerpos, crear el cuerpo astral, el cuerpo mental solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo causal solar, pero no lo va a crear si no equilibra los centros. Tiene que haber un equilibrio de los centros. Además, es bueno saber que cuando nosotros no nos estamos autoobservando y dejamos deliberadamente manifestarse a los defectos psicológicos, ya sea de envidia o de ira, en la emoción, en el pensamiento, de lujuria, la verdad es que la energía del ego es muy pesada. Es muy pesada tener una ira, es muy pesado tener, ¿cómo se llama? Pensamientos orgullosos, pensamientos cargados de vanidad, emociones cargadas de euforia. Esas energías que no son de la conciencia, ese tipo de emociones que no son de la conciencia, es una energía, cuando se manifiesta el ego en los centros, muy pesada. Y cuando nosotros queremos transmutar, nos sube. ¿Por qué? Porque es muy pesada, no se ha sutilizado. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, pensando, y decimos eso de que, para seguir con el ejemplo, qué pesada esa persona, y yo no percibo que eso viene desde mi orgullo, esos pensamientos, y permito, digo, esa persona es pesada, y sigo, no hago nada, y no me doy cuenta que se me está manifestando el orgullo en ese pensamiento. Eso que se manifestó, que ocupó energía del pensamiento, es pesado. No va a subir cuando una persona quiera transmutar. Pero si una persona se está autoobservando y se da cuenta que ese pensamiento viene de un ego de orgullo y le pide a su Madre Divina que él lo elimine, eso que se transformó con la petición a la Madre Divina elimina ese pensamiento de orgullo, que reconozco de orgullo, cuando primero voy a evitar que se gaste la energía del pensamiento innecesariamente. Y eso va a subir, porque el trabajo espiritual, un desarrollo espiritual, se necesitan estos dos aspectos. Un aspecto psicológico de descubrirse, de transformar, de sutilizar lo que somos, haciéndonos conscientes de nuestros pensamientos, emociones, deseos, y eliminarlo, y así se utiliza esa energía para que luego, y se va equilibrando los centros, para que luego cuando nosotros estemos en el suprasexo, practicando el suprasexo, todos esos caudales de energía y de conciencia que rescatamos, pidiéndole a la Madre Divina que elimine pensamiento, emociones, deseos, pueda subir esa energía y hacer ascender el Kundalini, crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, es importante este trabajo. Nosotros tenemos que salir de la forma en que hemos vivido y lograr lo que es el recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. Hacer desde la conciencia. Hoy día nosotros no hacemos desde la conciencia, hacemos desde el ego. El recto pensar, tenemos pensamiento egoico, envidia, orgullo, preocupaciones, críticas, juicios, prejuicios. Esos pensamientos,
le deseamos el mal a las personas. Esos pensamientos no son rectos. Cuando hablamos de rectitud en el pensamiento, es que hablamos que la conciencia se manifiesta en el pensamiento. Cuando hablamos de sentimientos, cuando ocupa de sentimientos son los de ayuda a otros. No es cuando yo siento envidia o me da rabia cómo están las cosas, o siento pena o tristeza, o me siento frustrada, o me siento... Esos son sentimientos, emociones egoicas. Cuando, no sé, yo deseo tener una casa, deseo la pareja que no es mía, cuando me siento atraído como, no sé, por un hombre que me habla de tal forma, o cómo se viste. Esos son aspectos de la lujuria, que además no es mi pareja, y estoy deseando la pareja ajena. Entonces, cuando hablamos del recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar, es que tenemos que conseguir estos rectos en nuestra vida. El desarrollo espiritual, el desarrollo de la conciencia no es una postura, es acumulación de información. Mira, yo conozco, no sé, de astrología, o conozco sobre los chakras, o mira, me contaron que existen los mundos superiores, la volada intelectual de una información. No, el desarrollo de la conciencia exige que nosotros logremos un recto pensar, un recto sentir, un recto hablar y un recto obrar. Pero si nosotros no nos conocemos, nuestros centros, cómo funcionan hoy día, qué es lo que pensamos, sentimos, deseamos, cómo está moviéndose el centro sexual a todo esto, el centro sexual, ¿por qué se ubican acá? Si ustedes recuerdan la explicación, el centro sexual se ubicaba a la altura del coxis, del hueso coxis. Voy a poner esa imagen que puede ser interesante ahora volverla a ver. Esta es, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo siento un deseo sexual, a la altura del coxis voy a sentir un movimiento, un cosquilleo en esa parte, que me va a indicar que se está poniendo en actividad el centro sexual, se está gastando esa energía. Entonces, eso quería agregar, entonces nosotros cuando hablamos de un desarrollo de la conciencia, muchas veces las personas no logramos aquilatar qué significa hacernos conscientes. A veces las personas creen equivocadamente que hacernos conscientes, que yo me di cuenta, no sé, de esta información. Yo ahora sé que tengo centro y soy más consciente. Porque hoy día vine a una clase donde me hablaron de los 5 centros inferiores y que tenía 2 centros inferiores y ahora soy más consciente. Sea una información intelectual. Cuando una persona empieza a ser consciente, cuando se empieza a ser consciente de su realidad desconocida hasta el momento. ¿Qué pasa con mis emociones durante el día? ¿Qué pasa? ¿Reconozco qué emociones tengo? ¿Descubro esas emociones, esos pensamientos, esos deseos? Cuando veo a alguien del sexo opuesto, sé si siento una atracción. Eso es ser consciente. Ser consciente de lo que soy, de lo que me ocurre desde la conciencia. Hoy día, lamentablemente, se habla mucho de la conciencia, pero sin ser conscientes. Parece paradójico la afirmación, sin nosotros saber qué pensamientos tenemos. Simplemente no sé, porque yo estoy caminando y me doy cuenta por dónde voy caminando y veo el piso con los ojos físicos. Una persona, no, si yo estoy consciente, estoy viendo el piso, me doy cuenta de lo que estoy viendo. Y a eso se le atribuye una conciencia. Pero si no sabe, cuando está mirando el piso o mirando un paisaje, qué pensamientos le surgen, qué emociones, qué recuerdos, que tiene que ver con el pensamiento, con la parte mental,
¿De qué conciencia estamos hablando? No se puede hablar de conciencia a través de lo que nosotros descubrimos con los sentidos físicos. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos: la vista, el olfato, la audición, escuchamos, tocamos, el tacto. No sé si se me olvida uno, pero son los 5 sentidos que permite conocer el mundo físico. Si no, nosotros no podríamos vivir en el mundo físico. Nos permite movernos, no chocar con las cosas, no comer algo que el gusto nos perece. Me faltaba el gusto que nos permite reconocer si algo está malo. Pero eso, los 5 sentidos físicos nos sirven para conocernos, nos hace consciente, nos hacen consciente del mundo exterior, que hay un árbol, que si yo tengo la vista buena, lo veo. Si no, no lo veo. Pero un ciego también puede ser consciente de lo que pasa en su mundo interior, de estos centros, y cómo puede tener un conocimiento de sí mismo. Pero lo que nos va a hacer ser consciente del mundo exterior. Una persona que no escucha, pero por lo tanto no va a escuchar la voz de alguien, pero va a tener la vista buena. Y por lo tanto va a poder percibir sus pensamientos, va a poder percibir sus emociones. ¿Por qué? Porque la autoobservación y esta facultad de la autoobservación permite conocer hacia adentro lo que nos ocurre, y los sentidos físicos permiten conocer hacia afuera. Y nosotros, la mayoría de los que estamos acá, tenemos los 5 sentidos buenos, físicos. Podemos conocer las cosas y por eso nos creemos conscientes. Tenemos información intelectual cualquiera y ya por eso nos creemos conscientes. Pero este curso para desarrollar el conocimiento de sí mismo no nos sirven solo estos 5 sentidos si es que no nos miramos hacia adentro y los centros. Cuando yo veo a una persona que se viste mal, lo importante es saber qué me pasa con esa persona que se viste mal. ¿Por qué hablo de esa persona? ¿Por qué critico a esa persona? ¿Por qué genera mi centro intelectual un pensamiento? Muchas de las actividades que nosotros realizamos a diario no necesitan una emoción. No, nosotros cuando nos estamos lavando los dientes y eso ya está mecanizado y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, ni siquiera de los movimientos. Podemos estar pensando sin darnos cuenta de muchas cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Y eso ya se mecanizó, lo enseñaron cuando era chiquitito, cómo había que lavarse los dientes y punto. Cuando nosotros el comer, también ya sabemos hacer los movimientos de cómo se come, cómo se cocina, cómo se camina. Eso ya lo sabemos hacer, pero lo que nos falta, para ahí tenemos que ir incorporando, es el conocimiento de los centros. O sea, cuando me estoy lavando los dientes, ¿qué emociones surgen? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué recuerdos surgen? E ir preguntándonos si esos pensamientos que surgen en las actividades diarias son de la conciencia. En la medida que nosotros nos vamos preguntando, vamos descubriendo, porque descubrir qué significa. Yo, si esto está aquí, este mouse está aquí, y yo sé que está aquí, y yo siempre lo he visto y está aquí, no lo descubro. Pero si este mouse yo nunca lo había visto y paso, uy, dijo, hay un mouse. Ah, lo descubrí, porque antes no me había dado cuenta que había un mouse. Y ahora sí me doy cuenta, descubrí que hay un mouse, que yo antes no sabía que estaba y ahora sí me doy cuenta que existe. Eso mismo, a eso nos referimos con descubrir, que hay pensamientos que nosotros no conocemos y estamos teniendo, y los vamos a ir descubriendo. Hoy cuando me lavo los dientes, no sé, siempre me acuerdo, no sé, de lo que tengo que hacer. Siempre voy, no, nunca me había dado cuenta que cuando lavo los dientes, siempre como que aprovecho de organizar mi día, me voy acordando qué es lo que tengo que hacer, las cosas y nunca me había dado cuenta que cuando estoy lavándome los dientes, estoy pensando en lo que tengo que hacer. Y eso es un descubrimiento importante. Y así vamos a ir descubriendo las emociones que voy sintiendo.
pucha, eso tal vez me tensa, eso hace que me acelere el movimiento, no sé si hoy voy a tener un día mis pensamientos van generando que tengo mucho que hacer, y me doy cuenta y voy descubriendo que trato de apurarme, no me lavo tanto los dientes, y voy descubriendo cómo voy funcionando, qué aparece. Eso es lo que nosotros necesitamos lograr, descubrir la actividad de los centros, que ocurre, los centros están permanentemente activos, no están pasivos, así como cuando uno apaga la luz y deja de funcionar, no. Cuando ustedes se empiecen a autoobservar, se van a dar cuenta que siempre están activos, siempre estamos teniendo emociones, pensamientos, simplemente que no la hemos descubierto porque no nos hemos dedicado a eso. Pero cuando nos ponemos a mirar hacia adentro, nuestros centros, los vamos a descubrir que está en permanente actividad. Emociones, pensamientos, deseos, cuando estoy ¿cómo se llama?, en fantasías sexuales o si estoy en contacto con el sexo opuesto, me están sintiendo atracción o rechazo de la persona. Está funcionando el centro sexual, la energía sexual. Y eso es importante, sí, porque tenemos que llegar a equilibrar los centros para que se desarrolle un concreto, primero, conocimiento de sí mismo y despertar y liberar la conciencia con el poder de la Madre Divina, porque estos centros se van a ir equilibrando en la medida que una persona, imagínense, nosotros empezamos hoy día el ejercicio, o sea, hoy día y mañana la continuamos. En la mañana al levantarnos, recordamos esta información, que estamos en un curso y hoy hablaron que había que autoobservarse, que había que verse los centros, esta persona habló harto y habló de las emociones, que había que autoobservarse. Imagínense que ustedes mañana se acuerdan de esta información y dicen, decido, yo me voy a empezar a autoobservar y voy a ver esto que dijo esta persona de esa clase. No entendí mucho, pero había que autoobservarse los centros, habló de emociones, que uno pensaba mucho, que sentía mucho y que esto había que hacerlo durante el día. Ya, imagínense ustedes que en la mañana y hoy día se acuerdan de esta información que están escuchando ahora y se empiezan a autoobservar. Primero van a ir descubriendo si una persona esto lo hace prolongadamente durante una semana, un mes, un año. Esta capacidad de conocernos va a ser distinta, va a ser más amplia. Vamos a conocernos más y mejor. Y me refiero a mejor que vamos a identificar a los yoes, a los defectos psicológicos que se manifiestan en los centros. Ya no vamos a decir este pensamiento X, no, va a tener apellido. Este pensamiento es de envidia. Al principio no lo vamos a identificar bien. Vamos a tener un pensamiento nomás, vamos a descubrirlo. Hoy tengo este pensamiento. Mire, siempre que converso con la gente, opino lo mismo. No me gusta, sí me agrada, no estoy de acuerdo. Siempre hablo lo mismo. Y vamos a ir reconociendo lo que pensamos cuando hablamos con la gente. Nos va a llamar muchas cosas la atención que vamos a ir descubriendo. Luego que nosotros permanezcamos en autoobservación, vamos a ir detectando, oye, esto está como no sé, está cargado como de rabia. Uy, no sabía que sentía tanta rabia. Alguien me habla y siento rabia. Si veo ciertas cosas, algo que opina alguien, me da rabia. Uy, no sabía que tenía tanta rabia. Miren, me molesta esto, me molesta lo otro, si me dicen o me hablan. Y vamos a ir descubriendo, pero porque esta autoobservación permanece durante todo el día de nosotros y la vamos incorporando como forma de vida. Una semana, un mes, y esta capacidad de percibirnos desde la conciencia, identificando el ego, se va a ir logrando. Luego imagínense que nosotros lo primero que descubrimos es la rabia, ¿no? Que nos molestan muchas cosas y no nos habíamos dado cuenta, que aflora mucho y, no sé, me da rabia que mi pareja o mi marido sea de tal forma, me molesta que esta persona se comporte así, me molesta esto. Y uno dice, oye, es sorprendente porque no nos habíamos dado nunca cuenta que sentíamos tanta molestia o rabia por muchas cosas. Y en el descubrimiento nos damos cuenta, wow. Y decimos, ya llegó la hora de eliminar. Y ahora sí que podemos eliminar la ira. ¿Cómo? Madre Divina, elimines la ira. Si nosotros comprendemos que la ira
no es positiva, que nos pone tenso y que no es de la conciencia, podemos ir eliminando la ira, sacando la ira de una forma de ser de uno. Si alguien no hace lo que uno quiere, le da ira. Y eliminar el detalle de ira que tal vez me hace opinar de tal forma. Madre Divina, elimina ese pensamiento que ya sé que viene cargada de ira con esa persona. Y así, cuando yo elimino los pensamientos, voy haciendo un descubrimiento, hago un levantamiento de mi psicología, de mi yo y de mi defecto psicológico por el descubrimiento de la actividad de los centros, luego empiezo a eliminar la ira, a eliminar la envidia, a eliminar el orgullo, la lujuria, y así. Y eso permite que en la medida que yo practique el suprasexo, empiece a crear una realidad superior, los cuerpos existenciales del ser que me dan una realidad en las dimensiones superiores. Por eso, el conocimiento de sí mismo, el despertar de la conciencia, no es algo ilusorio, no es algo ficticio, no es de creencia, es una realidad. Es una realidad que va a ser palpable para el que la experimenta. No es una forma, una postura, una visión, un planteamiento frente a la vida. No, yo veo la vida así. No, es algo activo de un descubrimiento constante y permanente que me lleva sí o sí a una transformación y a una creación en la medida que yo equilibro los centros a través de todo espero que se haya quedado claro, de este descubrimiento que voy a ir haciendo inicialmente y eliminándolo a través del poder superior de Dios Madre, para que cada cual trabaje con su propia energía y ya, practicando el suprasexo, en pareja, hombre y mujer, sin perder la energía, sin llegar ni al orgasmo ni a la eyaculación, se va a empezar a poder subir esta energía por el centro de la médula espinal y crear los cuerpos existenciales del ser, ir subiendo lo que es el Kundalini y teniendo un desarrollo espiritual de la conciencia concreto y real. Esa es la clase de hoy día. No sé si hay preguntas con respecto al expuesto. Ahí está Sebastián, Catherine, Angie, Camila, Fran. Ay, ¿cuál es tu nombre? No ninguna. ¿Cuál es tu nombre? Si nos puede indicar, por favor. Ahí el que dijo no ninguna. Todo claro, perfecto. ¿No? Bueno, bueno. Eh, bueno, ese es tu nombre. Bueno, ¿y tu apellido cuál es? Bueno, ahí sí es que no puede indicar. Bueno, vamos a hacer entonces. Qué bueno que haya quedado. Sí, miran, lo que pasa es que los centros son físicos, ¿ya? Los chakras, que los vamos a ver en una clase de la fase B, esta es la fase A, no son físicos, ¿ya? Entonces sí hay una diferencia, pero sí está relacionado, porque cada uno de estos centros está relacionado a un chakra, ¿ya? Eso es como un adelanto de las otras clases. Si hay una relación entre ¿cómo se llama? Un centro y un chakra. Si hay una relación. Pero obviamente nosotros primero tenemos que conocer los centros, poder manejar esta energía, equilibrar los centros a través de un conocimiento acabado y la eliminación del ego, para luego poder que los chakras empiecen a funcionar de forma positiva. Porque en la medida que nosotros creamos el Kundalini, todos los chakras se van a activar.
Se van a ir activando porque cuando la energía del Kundalini es una energía superior y cuando empieza a penetrar, a subir por la médula espinal, empieza a activar los chakras positivamente y todas las facultades que incluye eso, ¿ya? Entonces sí tiene que ver con los chakras, pero no es el tema de la clase. Bueno, parece que está todo claro. Bueno, sí que bueno, la verdad es que me alegra harto, si es que ha quedado todo claro, la verdad es que a veces no es tan fácil entender esto de buena a primera, y bueno, sí que ha quedado claro, es bastante positivo. Y la idea es que podamos hacer un ejercicio práctico. Sí, es muy interesante, Angie. La verdad es que las personas, a veces pasamos muchas vidas sin darnos cuenta que no hemos conocido nada de lo más importante que es nuestro mundo interior. Y eso es algo fatal, porque a veces nosotros buscamos la felicidad fuera, creyendo que, no sé, teniendo un trabajo, una pareja X, que, no sé, que si yo puedo cambiar algo afuera. Y no, nosotros no podemos cambiar nada afuera. Si nosotros nos ocupamos de nuestro mundo interior, vamos a poder ser conscientes y la conciencia es felicidad. La conciencia es la verdadera libertad que puede alcanzar el ser humano. Nosotros hoy día no somos libres. Si alguien nos cae mal, sonamos. Estamos gobernados por nuestros yo y no podemos hacer nada y tenemos emociones negativas, rencores, envidia y punto. No somos libres, somos presa de los yoes, de los defectos psicológicos. Entonces, cuando nosotros eliminamos los yoes, vamos teniendo una libertad que hoy día no tenemos. Una persona le gustan los chocolates y listo, o tiene un vicio y no puede salir del vicio. Expresa de los pensamientos una preocupación, no puede salir de una preocupación. ¿Por qué? Porque no gobierna sus pensamientos. Los pensamientos lo gobiernan a uno. No podemos desarrollar el amor. ¿Por qué? Porque si alguien nos habla feo, no nos gusta y ya sentimos rencores, rabia. No podemos, por lo tanto, alcanzar la paz. Porque mientras una persona no elimine sus yoes de ira, de rabia, de envidia, nunca va a estar pudiendo estar en paz. Y la conciencia justamente en libertad es felicidad, porque vamos a ir alcanzando el verdadero amor. Y eso es lo que busca este curso, desarrollar el amor, eliminando todos los yoes, y haciendo uso sabio y teniendo una realidad en los mundos superiores, porque hoy día, aunque una persona quiera conocer los mundos superiores, no puede. Con la psique que tenemos, de ira, de rabia, no podemos ir, no tenemos una realidad superior que nos permita ir a las dimensiones superiores. Y eso se crea en el suprasexo. La verdad es que el ser humano tiene un potencial enorme a desarrollar, pero para eso este curso, para que sepa cómo desarrollar ese potencial que todos tenemos. Bueno, eso, Angie. Ahí dice, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Puede abrir el micrófono? Por favor. Que yo soy muy mala para ese tipo de nombre. Si puedes abrir el micrófono en algún momento, te agradezco. Hola, Hola, buenas. hola, hola. Mira, ¿lo has pronunciado bien? Wixnet. Perfecto. Sí, Wixnet. no, Wixnet. Sí, Perfecto. ¿Y cuál es súper tu bien. apellido? Yo no. Suena muy evangélico eso. ¿Cómo? Suena muy evangélico eso. Con el nombre nomás, Wixnet. ¿Pero cuál es tu apellido? ¿Es? Disculpa, ¿cuál es tu M- apellido? Mires, ¿Cuánto? mires, lo voy a escribir. Ya, Mires, algo así. Witnet, Mires, perfecto. Bueno, Witnet, Witnet. Bueno, gracias, Witnet. Bueno, lo que está planteando voy a leer y gracias por escribir ahí también tu apellido. Voy a leer un poco lo que está un poco comentando aquí. Cuando me cepillo los dientes,
me da estrés o fastidio. Ah, Ramírez, ya, Ramírez. Perfecto. Cuando me cepillo los dientes, gracias, me da estrés o fastidio, pienso, ¿por qué tenemos que hacer esto? Me genera una sensación de frustración, aún sabiendo que es importante hacerlo y que debo hacerlo. En ese caso, ¿cómo podría analizarlo? Mira, la verdad es que muchas cosas, si uno analiza todo el tiempo que gasta en lavarse los dientes, en comer, en bañarse, en dormir, que hoy día no le hacemos un uso consciente, no hemos experimentado muchas de las personas el desdoblamiento astral consciente, porque tampoco hemos creado un cuerpo astral solar. Hay muchas actividades que nos parecen y que hacemos, que ocupan, si nosotros gastamos, tal vez vamos a la peluquería, nos teñimos el pelo, nos hacemos la manicure, no sé, vamos a la peluquería, nos cortamos el pelo. Si anotamos todas las actividades que, por favor, para mantenernos, simplemente de mantención, así como una casa, limpiar, hacer la cama, cocinar, y comer lleva que alguien tiene que cocinar. Hay muchas actividades que uno dice, y solo eso para vivir, ¿no será mucho para mantener este cuerpo físico? Sí, la verdad es que se necesita una mantención que no es poco en tiempo, pero en la medida que nosotros vemos esa actividad, que hoy día obviamente es un cacho, lavarse los dientes, pucha, ¿por qué no se ensucian? Porque no hicieron la máquina que uno no se tenga que lavar los dientes, sino que no se ensucien, no se lleguen de caries, para que no se caigan y uno no tenga que usar una placa. Bueno, sí, se necesita esa mantención, pero nosotros acá en el curso y para desarrollar la conciencia, le podemos dar a esas actividades tan sin sentido un sentido. Nosotros necesitamos aprender a vivir el aquí y ahora, no tener pensamientos, una emoción tranquila. Esos son aspectos de la conciencia. El pensamiento es egoico y ya vamos a llegar a esa claridad y esa convicción, ¿ya? La conciencia, eh, eh, el más elevado, la conciencia no piensa. Nosotros, en la medida que vamos desarrollando nuestra conciencia, menos pensamiento, menos vamos a pensar, ¿ya? Ese es un estado de la conciencia. Una persona va desarrollando su conciencia, menos piensa, ¿ya? Entonces, pero bueno, hay que hacer estas actividades, como lavarse los dientes, porque si no tienen unas consecuencias que se ponen, ¿cómo se llama? Se salen caries, después hay que ir al dentista, se llenan de sarro, en fin, todo eso que todos tenemos dientes y todos sabemos que es tal vez un fastidio, pero hay que hacerlo por las consecuencias que eso si no genera. Pero en esa acción de lavarse los dientes, uno puede, y en todas las otras acciones, ya sea cocinar, ir al supermercado, comprar las cosas, después cocinar, después comer, para mantener esta máquina humana en buen funcionamiento, si no nos morimos si no comemos, no, el ser humano necesita comer, no se alimenta de prana, de aire, no, necesitamos comer. Todas esas actividades, nosotros la idea es que las empecemos a dirigir hacia la conciencia. ¿Tiene una utilidad? Sí. Es que vamos a tener que aprender a lavarnos los dientes conscientemente, cocinar conscientemente, comer de forma consciente, otra cosa, el mismo sueño, dormir, tener un sueño consciente. Y todas las necesidades, y es la idea, que nosotros las actividades, que no es que no hagamos las actividades, que no es que ahora las personas no coman o se cambien del trabajo o que no trabajen para ser conscientes, no algo hippie,
no, ya no trabaja, que vivamos de la tierra y que el Estado no alimente, no, no, no. El ser consciente significa hacerse consciente y aprovechar estas actividades tan básicas como lavarse los dientes para hacerlo conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que me estoy autoobservando lo que ocurre, ese fastidio que tú decís. La mente está pensando, qué fastidio lavarse todos los días lo mismo. Y 3 veces al día. ¡Qué lata más grande! Todo eso, hay un ego, hay un yo que no le gusta lavarse los dientes. Que si no fuera tal vez por el miedo a quedar sin dientes, no lo haría. O a tener que usar placas, en el peor de los casos. No lo haría. Entonces ahí, todo eso, que es, mira, nosotros estamos en un mundo físico y tenemos que de alguna forma aceptar eso para sacarle un provecho a este mundo físico. Tú decís, pucha, qué lata, tengo que trabajar, pero si no existiera el trabajo, nosotros no veríamos la pereza que es levantarse temprano, la pereza que tener que estar en un trabajo, que estar con ciertos compañeros que no nos gustan como son, que alguien manda o que nosotros mandamos. Y sin ese mundo físico, nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos y despertar la conciencia. Gracias al mundo físico y todas las actividades que una persona hace, es que puede, es la palanca para el despertar de la conciencia. Si nosotros no tenemos cuerpo físico, estamos muertos. Y si no tenemos, y para mantener este cuerpo físico hay que lavarse los dientes, hay que comer, y todo eso activa la psicología, crea estos defectos, que no le gusta lavarse los dientes, que no le gusta cocinar, que le da lata, hay otros que no les gusta trabajar, otros que... y gracias a ese mundo físico, nosotros podemos despertar la conciencia. Es más, nosotros y ya lo vamos a ver en otra clase, todos nosotros tenemos un 3% de conciencia libre y el 97% atrapado en el ego. Y tenemos un cuerpo físico, pero ese 3% de conciencia, que es nuestra esencia, es nuestro espíritu, vino a esta expresión humana a una experiencia física, de todo lo que tú hablaste, del comer y de lo que yo he dicho, de lavarse los dientes y de todo lo que significa eso, trabajar, que te traten mal, que te traten bien, tener un trabajo X, todo eso. Pero si no fuera por esa experiencia, no podríamos conseguir el conocimiento. Y gracias a esa experiencia y esas actividades es que nos podemos conocer. Y esa es la utilidad para la conciencia, para el despertar de la conciencia. Y esa es la utilidad que le podemos dar y el sentido que tiene la vida, conocernos en esos aspectos. Bueno, eso es lo que puedo, la verdad, decirte ahí. Wixnet, eso. Y bueno, el sentido y el provecho que la idea es que le saquemos a esas actividades sin sentido hoy día. No sé si está ahí. Ah, sí, ahí está. Bueno, ahí, bueno, eso con respecto a tu planteamiento. Bueno, ahora vamos a hacer una práctica que ojalá que podamos, para que nos ayude a poner esto mismo en práctica. Voy a sacar esta imagen. Ahí sí. Nosotros vamos, ahí los veo a todos, maravilloso. Nosotros ahora vamos a estar unos 10 minutos, vamos a cerrar los ojos, vamos a estar estando con los ojitos cerrados, simplemente cuando nosotros cerramos los ojos, generalmente nosotros podemos ver mejor el mundo interior. Entonces, ¿cuál es la idea?
es que nosotros durante 10 minutos vamos a cerrar los ojitos y vamos a conocer el movimiento, la actividad de nuestros centros. Todo lo que expusimos en esta clase. Ver cómo aparecen las emociones, qué tipo de emoción aparece, qué tipo de pensamiento aparece durante esto, cómo está mi cuerpo, cómo si aparece un deseo, tal vez de comer, de moverme, de incomodidad, todo eso. Eso tenemos que lograr descubrir inicialmente. Ya si nosotros, no sé, podemos ir reconociendo, y hay personas que tienen mucha facilidad y ya saben que son, no sé, son celosas, y nos dicen, todos decimos algo tenemos. Uno puede decir, no, yo soy muy celosa, la verdad. Y si uno ya está agotada de sus celos, y justamente, imagínense, ahora estamos, yo justamente, no sé, estuve discutiendo con mi pareja, porque, no sé, de celos. Yo voy a poder eliminar esas emociones porque van a aparecer y yo voy a poder eliminarlas pidiéndole simplemente a mi Madre Divina que la elimine, ¿ya? Entonces, la idea es que si podemos estar 10 minutos acá, primero descubriendo, mirando el movimiento de los centros, ¿ya? Si se activa el pensamiento, la emoción, el deseo, el cuerpo que se quiere mover. Y si nosotros ya queremos atrevernos a eliminar, si descubrimos algún defecto psicológico, envidia, orgullo, rabia, también le podemos pedir a la Madre Divina que lo elimine. Bueno, eso vamos a hacer durante 10 minutos y cualquier pregunta de la práctica o de la clase que surja, la aclaramos. Bueno, voy a poner el temporizador para 10 minutos. Temporizador. Y ya, entonces cerramos ojitos y miramos nuestro mundo interior, el movimiento de este mundo interior. Bueno, y si podemos aplicar, pedirle a la Madre Divina que elimine los defectos que ya vamos conociendo, también podemos atrevernos a hacer eso. Bueno, entonces comenzamos con la práctica.
Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Aquí sonó bien fuerte la alarma. Por suerte que ustedes no la escucharon. No sé si hay preguntas con respecto, bueno, si pudieron un poco identificar la actividad mental en del centro intelectual, si se pudo identificar las emociones que aparecieron, los deseos, el movimiento. 10 minutos. Ahí dice sí, sí, Rafael, dice sí, muchos. No sé si ahí Franco también levanta. Hay Guillermo, Sebastián, Angie, Camila, sí, eh, Angie también, perfecto, Camila Fernández y Wixnet, perfecto. Bueno, súper, muchas gracias. Catherine también Montenegro, perfecto. Miren, la idea es que nosotros, cuando uno cierra los ojos, aparece mucho más fácil el mundo interior. Las emociones se pueden ver con claridad. Los pensamientos aparecen con más claridad, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas en el diario vivir, no es tan fácil como, no es tan asequible como cuando nosotros no cerramos, no estamos en esta condición. Entonces la idea es que nosotros grabemos esta condición de poder vernos y la podamos llevar a las actividades que hacemos durante el día. Cuando nos levantamos, ¿qué pensamientos surgieron? ¿Cómo me sentía? Cuando tenía que ir al baño, ¿en qué pensamientos recordé? Cuando me bañaba, cuando me lavaba los dientes, cuando estaba comiendo, cuando fui al trabajo, cuando conversaba con una persona. En todo momento empecemos a descubrir cómo funcionan los centros. Y ese es lo primero que tenemos que ir descubriendo para luego ir identificando poco a poco, lentamente, al ego detrás de esos pensamientos. Y ahí luego su eliminación. Eso quería aportar. Angie, ¿tienes levantada la mano? Sí, es que quería compartir mi experiencia. Ya. Bueno, siento que cada vez con estos ejercicios me cuesta menos el lograr conectar con las emociones, porque esto al final es como de cierta forma una meditación. Y al principio me pasaba mucho que tenía muchos pensamientos, no lograba como concentrarme. Ahora ya lo logro en menos tiempo, digamos. Y empecé a pensar claro, en mis defectos, en características que son más negativas de mi forma de ser, de mi personalidad, y empecé como a ver pequeñas cosas, como pequeños, no pequeños, pero varias cositas, varios defectos, pero finalmente logré como llegar a la causa principal, al defecto principal que desencadena todo lo demás. Eso me pasó y lo encontré súper enriquecedor porque me permitió ver como el origen del problema y bueno, también pedí a la divinidad que me ayude a sacar esa parte negativa, pues esos defectos, esas emociones negativas. eh, para poder mejorar. Bueno, sé que también es una tarea mía, pero con la ayuda divina, pero al menos me permitió identificar como el origen del problema. Sí, Eso quería compartirles. súper, súper. Mire, quizás la única quizá observación que te puedo hacer cuando este ejercicio de poder observar, la observación para que sea correcta, que tenemos que ir logrando, es que nosotros no queramos ser los que dirijamos lo que pensamos. El descubrimiento aparece cuando yo me estoy lavando los dientes y no decido qué pensar.
yo llevo un relato, no, hoy día voy a leer un libro y voy a pensar y voy a hacer un análisis sobre, no sé, mi vida del pasado. La autoobservación correcta que nosotros necesitamos, el descubrimiento, es que cuando yo me estoy lavando los dientes, por ejemplo, y esto para que lo puedas hacer mañana cuando te levantes, cuando estés conversando con alguien, cuando estés caminando, es que simplemente inicialmente nosotros, por ejemplo, nos lavamos los dientes y descubramos, sin querer modificar lo que estamos descubriendo. Me acordé de mi mamá. Perfecto, descubro eso. Me siento apurada. Perfecto, descubro que me siento apurada, que estoy nerviosa. Eso es lo que nosotros necesitamos, ir descubriendo. Cuando estoy comiendo, ¿en qué pienso? ¿Cómo me siento? Cuando nosotros queremos dirigir, no hay descubrimiento. ¿Me explicó Angie? Y esa es la invitación, que durante el día de mañana tú puedas seguir con esta autoobservación, descubriendo los centros, pero descubrirlo, cómo aflora este mundo interior. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Tiene que ser algo como espontáneo, no como Justamente, tan dirigido o intencionado. Sí, justamente, tú lo dijiste muy bien. Espontáneo, ya, lo que vas a decir. Y ese es lo que, porque iba a empezar a aflorar. Si nosotros no de alguna forma llevamos, nosotros, yo voy a pensar en esto, no va a aparecer el ya, descubrimiento natural y espontáneo como tú lo dijiste. Y eso es lo que necesitamos descubrir. ya. Ok, gracias. ¿De qué pues? Bueno, eh, bueno, estamos listos con la práctica. Ya, bueno, hasta el miércoles nos vemos con la siguiente clase. Hoy día es viernes y la próxima clase es, vamos a ver lo que es las dimensiones y dónde está en nosotros. Así que quedan cordialmente a esa clase del día miércoles para esta clase número 5 y 6, que son dos clases en una, que se ven las dimensiones, se va a ver el tema de las dimensiones, qué son las dimensiones, cuántos tipos de dimensiones existen y dónde también están en nosotros, las dimensiones exteriores y las dimensiones que podemos ir conquistando, ¿ya? Así que quedan cordialmente invitados para el miércoles a ver esta clase número 5 y 6, que son dos clases en una, y nos con gusto de que hayan podido participar en esta clase. Bueno, así que nos estamos viendo el miércoles. Que tengan un buen fin de semana y ahí que puedan ejercitar harto la autoobservación durante el día, el descubrimiento. Que estén muy bien. Ahí.